Estimados asociados, muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación nos complace darles la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro virtual del año. Antes de iniciar, queremos desearles un excelente año lleno de éxitos, salud y felicidad para ustedes y sus familias. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Raúl Cataño, abogado experto en pensiones y seguridad social. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Comedar. Doctor, ¿tiene el audio activo? Muy buenas tardes. Muchísimas Buenas tardes. gracias a Comedar por la invitación. Muchas gracias nuevamente por brindar este espacio. Parece importante. Ya hemos hecho varias charlas con ustedes frente al tema del UGPP, también frente al tema del derecho laboral y la seguridad social. Pero nuevamente reiterarle pues mis agradecimientos a Comedar, al doctor Ricardo, y pues obviamente acá con toda la disposición para que apretamos bastante este tema de, del OGPP que queremos abordarlo hoy en tres punticos para que la gente lo entienda lo más fácil posible. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero que nos encontremos todos muy bien. Empezando pues como este principio de año, hablando un poco de este tema del OGPP y la incidencia que tiene el OGPP frente a a la fiscalización de los dependientes, de los independientes y los empleadores. La OGPP es una entidad que fue creada con la finalidad de dos situaciones. La primera finalidad es reconocer pensiones de las entidades públicas, ¿cierto? Y la otra finalidad es fiscalizar a los empleadores y a los independientes. A los empleadores que no filian, a los empleadores que no cotizan, a los empleadores que cotizan inexactamente. Lo mismo que con los independientes. Los independientes que son omisos en su cotización, o sea, no cotizan en ningún riesgo, y los independientes que son inexactos en la cotización. ¿En la cotización de qué? De la seguridad social. Entonces tenemos un comerciante o un independiente por cuenta propia que no cotiza ni siquiera, no está afiliado, está como beneficiario de su esposa, ese comerciante. La OGPP ve los movimientos financieros, la OGPP ve lo que le comparte la declaración de renta de la DIAN y se da cuenta que esa persona no está cotizando al sistema. Y como no está cotizando al sistema, quiere decir que es una persona omisa. Y al ser una persona omisa, pues la OGPP lo que va a hacer es empezar a hacer los requerimientos para que esta persona empiece a cotizar. Y no es un requerimiento simplemente, sino que pues ese requerimiento viene con unas sanciones por omisión, unas sanciones por inexactitud, una sanción por no mandar la documentación que le piden, y si uno no se defiende, pues realmente se generan pues esas sanciones y se quedan en firmes. Entonces, voy a hablar de tres cositas importantes y quiero empezar con el tema de los empleadores, de los empleadores. Cuando un empleador está cotizando mal, porque pues ya es muy difícil que hayan omisos, ya es muy difícil que hayan omisos, pero los hay. Pero vamos a centrarnos cuando el empleador está cotizando de manera inexacta y empieza la OGPP a molestar. ¿Listo? Entonces, antes de tener en cuenta eso, vamos a mirar qué es lo que mira la OGPP, que empieza a fiscalizar la OGPP. Y para eso tenemos que tener en cuenta qué es salario y qué no es salario, qué constituye salario y qué no constituye salario, ¿cierto? Y tener en cuenta qué es lo que firman los empleados con los empleadores. Que independientemente del nombre que le demos, independiente del nombre que le demos, y al mal llamado otro sí de desalarización, eh, tenemos varias situaciones. Primero, el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla qué es un salario, nos habla qué es salario.
Entonces, para tener en cuenta que no importa el nombre que le demos en el otro sí, si se da cuenta en sí la OGPP de que el salario, pues estás cotizando, no estás cotizando por todo lo que la persona labora, por todo lo que la persona recibe en contraprestación del salario, y por tal motivo, pues viene a haber una fiscalización y unas sanciones. También podría haber una demanda laboral por parte de ese empleado. Entonces tenemos algunos otros sí en los contratos en los cuales dicen que no hace parte del salario algunas prestaciones, algunas primas. Y realmente, así yo le dé el nombre a este lapicero de zapato, este lapicero sigue siendo un lapicero y un zapato. Es lo mismo que pasa en los acuerdos entre los trabajadores y los empleadores. Ah, no, usted se va a ganar oficialmente 2 salarios mínimos, pero tenemos estas primas, estas bonificaciones que se van a pagar mensuales, pero va a ser parte del salario, y como no hacen parte del salario, pues obviamente no van a ser parte de la seguridad social. Y esto pues realmente no es así. Entonces, tenemos ¿qué es salario? Entonces, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, nos indica que el salario es la contraprestación en dinero o en especie como retribución directa del servicio prestado. Del servicio prestado. O sea, nadie trabaja para que lo vean. Nadie trabaja para sentirse útil. Todo el mundo trabaja para que le den dinero. Recordemos que el empleador puede ser una persona jurídica o una persona natural, o una asociación o una corporación sin ánimo de lucro, ¿cierto? Persona jurídica y persona natural. Como empleador, persona jurídica o persona natural, me van a fiscalizar, así tenga yo estos pactos en los cuales establezco qué es salario y qué no es salario. Además, también eh, el empleado, pues obviamente siempre tiene que ser una persona natural. Entonces, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero de especie como contraprestación directa del servicio, sea cual fuera la forma de denominación que se adopte, con premisas sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario, horas extras, valor de trabajo en días, descansos obligatorios, porcentajes sobre ventas, comisiones. Todo lo que se paga al trabajador se presume remuneratorio. Llámele como le llame, prima de antigüedad, prima de vacaciones, bonificaciones de productividad y similares, cualquier subsidio, subsidio de rodamientos. Entonces, por ejemplo, tenemos una secretaria y a la secretaria le vamos a pagar 2,5 millones, pero le vamos a dar una prima de representación por 2 millones de pesos y le vamos a dar un sobresueldo o un subsidio de rodamiento por 200.000 pesos. ¿Quién va a mirar los GPP? La OGPP lo que va a mirar es, venga, ¿usted por qué la OGPP, recordemos que no, que va por el 100% de lo que la persona percibe o de lo que el trabajador percibe. Y por ese 100% es que tiene que cotizar. Y uno lo que tiene que demostrar es que realmente lo que está percibiendo, que hay parte que percibe que no realmente es salario. Pero ¿qué va a decir la OGPP? ¿Cómo así que esta persona trabaja como asistente administrativa, trabaja en una oficina y tiene una bonificación mensual como subsidio de rodamiento? ¿En razón de qué? Entonces empieza el OGPP a fiscalizar a los empleadores que están cotizando mal por estas razones. Entonces tenemos acá que existe el artículo 127 y que nos dice que obviamente el salario, todo lo que se haga de manera habitual y todo lo que se haga y todo lo que tenga que ver con una contraprestación directa del servicio, sea cual fuera la forma, sea el otro sí que se firme, sea el convenio que se firme, el pacto que se firme, si se demuestra que realmente lo que se presenta es una desalarización, pues realmente no aplica. Recordemos que ese término de desalarización pues está incluso es mal visto. Uno como que uno está trabajando y me van a quitar el salario. Hay situaciones que lo vamos a ver más adelante en el cual el artículo 128, que es el que continúa nos establece que hay bonificaciones que no constituyen salario, pero que eso que no constituye salario es eventual y de mera liberalidad. Entonces hay que tener en cuenta cuando estamos hablando
de lo que sí es salario y lo que no es salario. Esto frente al tema de las empresas cuando son omisas. Entonces, hay unos elementos para identificar qué es salario. Entonces, no constituyen salarios las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador como primas. Vea que acá hay un nombre que también es muy similar, primas. Recordemos que hay unas primas que son las primas legales que tienen que pagar a todo trabajador, pero también hay pero cuando hablamos de primas acá nos referimos a las primas, nos referimos a todo tipo de primas. Hay prima de Navidad, prima de antigüedad, cualquier tipo de prima, cualquier nombre que le queramos dar. No es la prima legal que establece el código, sino que pues, recordemos que podemos establecer diferentes tipos de primas, como lo decíamos anteriormente. Por ejemplo, la prima de vacación, la prima de antigüedad, algunas bonificaciones de productividad. Entonces, no constituyen salarios. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad, vea que tenemos acá dos palabritas importantes. ¿Cuáles son? Ocasionalmente y por mera liberalidad. Que recibe el trabajador como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación en utilidades o excedentes, y lo que reciben dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar en cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, otros semejantes. ¿Cierto? Si es de carácter retributivo oneroso, contraprestación directa del servicio, como comisiones, horas extras, recargos por trabajo nocturno, entonces esto ya no es una mera liberalidad, no constituye una mera liberalidad, y al no constituir una mera liberalidad, pues obviamente hace parte del trabajo. Tenemos varios ejemplos. Recordemos que, por ejemplo, a finalizar el año, los empleadores pueden dar algunas primas o pueden dar algún beneficio, y es un beneficio en el cual pues es libre del trabajador de hacerlo. O sea, el trabajador puede hacerlo en cualquier momento, sin problema alguno, y puede darlo o puede dejarlo de dar. Pero tenemos que tener en cuenta estas situaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el trabajador hace que esto sea habitual, y la Corte Suprema ya ha hablado que cuando no es habitual y cuando es habitual, la Corte Suprema nos ha dicho que, que no es habitual si se da por lo menos una vez al año, aunque podría darse 2 o 3 veces al año, y seguir siendo, no seguir siendo habitual, siempre y cuando miramos la naturaleza de por qué se da esa prestación. Es muy importante tener en cuenta esto al momento de nosotros como empleados o como empleadores determinar si estamos en presencia de lo que constituye salario y lo que no constituye salario. Recordemos que los empleados pueden demandar al empleador argumentando que el otro sí de salarización que firmaron realmente si era salario, y se puede demandar al empleador ante la jurisdicción, y un juez determinará si es salario o no es salario. Los GPP lo que hace es fiscalizar y determinar o establecer si es salario o no es salario. Uno tiene que convencer a la OGPP de que eso que le están dando a esa persona no es salario. Me explico. Por ejemplo, acá tenemos gastos de representación y nosotros ponemos a un funcionario que se mantiene siempre en la oficina trabajando, le ponemos un valor, gastos de representación que se da de manera mensual, y la persona realmente no hace actividad comercial y no representa a la empresa en ningún sentido. Entonces ahí no hay esa naturaleza que establece que no es para enriquecer su patrimonio. Entonces tenemos que tener esa diferenciación. ¿Cuándo la naturaleza, qué naturaleza tiene ese subsidio o esa prima para establecer si es habitual, no es habitual, si es de mera liberalidad, para poder pelear contra el OGPP, para poder litigar contra el OGPP y decirle que se están equivocando frente al tema de incluyendo estas prestaciones que no constituyen, o estas bonificaciones que no constituyen salarios, sino que simplemente es mera debilidad del empleador y no tienen nada que ver con la naturaleza del trabajador. En estos días incluso tuve una situación en las cuales el empleador tenía un OTROCIN estableciendo unos
en monumentos como una prima de transporte, como una prima o un beneficio por celular a unos trabajadores. Yo le decía, hombre, ¿eso usted por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la naturaleza de esas bonificaciones que usted está dando de manera mensual? Eso sí constituye salario, no constituye salario. Y un ejemplo podría ser tranquilamente que sea una bonificación que se da a la empresa simplemente porque la gente está ahí en la empresa trabajando y que incluso si la persona la incapacitan o si la persona pide una licencia remunerada, no remunerada, pues se le tendrían que seguir pagando esas bonificaciones, esas prestaciones que se firmó en un contrato, en un otro sí, donde establecen que no constituyen salario. Entonces hay que mirar muy bien esa situación cuando somos empleados y empleadores y cuando estamos hablando con la OGPP. Recordemos entonces que acá estamos hablando de dos situaciones que le pueden presentar. Cuando yo soy empleado, puedo demandar a mi empleador cuando establecemos que realmente ese otro sí no establecía simplemente una desalarización porque no se quería pagar todas las prestaciones sociales como correspondía, no se quería pagar a la seguridad social como corresponde. Y también, cuando la OGPP va a fiscalizar esa situación. Entonces acá tenemos pues esta situación que tenemos que diferenciar. ¿Y por qué yo hablo de la naturaleza? Es qué es lo que se busca con ese beneficio que está dando el empleador. Si se busca simplemente disfrazar el salario o si realmente se hace parte de no constitutivo de salario. Entonces, si se establece que es que se está dando determinada prestación por una contraprestación directa del servicio, independientemente de lo que se firme, la OGPP podría venir a requerir al empleador por omisión o por inexactitud, perdón, en el tema de sus cotizaciones. Porque si existe una contraprestación directa por una contraprestación directa del servicio a ese trabajador. Entonces vamos mirando qué es lo que mira la OGPP cuando está fiscalizando a los empleadores. Empleadores que pueden ser persona natural o persona jurídica, ¿cierto? Mirar si realmente esa contraprestación directa que se está dando, si constituye o no constituye salario, y para el OGPP, por regla general, constituye salario todo lo que recibe el trabajador, y uno lo que tiene que entrar es a desvirtuar que esa contraprestación, ese beneficio que se le está dando, no constituye salario. Vamos pasando acá a la otra diapositiva, como les decía, artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, en el cual establece que son los pagos no constitutivos de salario. Entonces, no constituyen salario las sumas que ocasionalmente, y lo tengo resaltado, ocasionalmente, y vea que esta es conjuntiva, no es disyuntiva, no dice o por mera liberalidad, tienen que estar las dos, ocasionalmente y por mera liberalidad. O sea, la ley, la norma, me está diciendo, no constituye las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad. Pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo en el cual se establece, por ejemplo, un asistente administrativo. Ese asistente administrativo es el que abre la empresa al principio, al iniciar el día, y es el que cierra. Cuando estaba cerrando la empresa, se dio cuenta que iban a entrar unos ladrones y llamó a la policía, llamó a un vigilante, o él mismo sabe karate y pudo, por una situación que es externa a su voluntad y de buena fe, coger a los ladrones. Y cuando llegó la policía, los ladrones ya estaban amarrados, ¿cierto? Al día siguiente, el empleador se da cuenta, pues lo llaman, se da cuenta y dice, bueno, Andrés nos salvó la empresa de que se robaran la maquinaria, que se robaran los computadores, y gracias a esa situación heroica que hizo Andrés, le vamos a regalar una bonificación mediante un cheque de 20 millones de pesos. ¿Será eso salario? ¿Será eso salario? Eso no es salario. ¿Por qué? Porque es ocasional y es de mera liberalidad. El empleador pudo haber simplemente dicho, Andrés, muchísimas gracias, qué compromiso que tenés con la empresa, te felicito y no vale ni un centavo. Entonces vea que estamos con el tema de ocasional
y de mera liberalidad. Como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación en utilidades. Entonces, en el otro sí llegan, recibe por participación de utilidad la suma de 500.000 pesos. Y pues las utilidades se dan cuando uno ya sabe que ganó, no de manera mensual. Entonces, el OGPP, ¿qué va a decir? Venga, participación en utilidades, se gana 500.000 pesos cada mes. Eso. Participación de utilidades cada mes sin saber cómo le fue en el año, sin saber cómo le fue cada trimestre, sin saber cómo le fue cada 6 meses. No estará usted disfrazando el salario con un nombre diferente y por eso está cotizando de manera inexacta. Acá no estamos hablando entonces de una participación de utilidades o de unos excedentes. ¿Qué excedentes? Excedentes de que cada mes usted pagando el mismo valor todo el tiempo. Simplemente es para no cotizar por el 100% de lo que la persona gana. Entonces vea que acá estamos viendo la diferenciación en esa naturaleza del contrato y el otro sí que se firma cuando se va a establecer unos componentes que no son, que quieren hacerse pasar por no salario, pero realmente son salario. Entonces, lo que, cuando empieza el OGPP a fiscalizar, lo que mira es esa situación. ¿Sí? Entonces, excedentes, lo que reciben dinero o en especie, ¿cierto? Y no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar la calidad de sus funciones. ¿Cómo? Gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Desempeñar a cabalidad sus funciones y se establece en un otro sí que se le da determinado valor por gastar por el tema del internet, o se le da determinado valor por el tema de un auxilio de transporte, o se le da determinado valor por el tema de gastos de rodamiento. Y hay que mirar si es empleado, si realmente es empleado, necesita el internet. Entonces, venga, esta persona es el vigilante y le estamos dando unas prestaciones adicionales de internet. ¿Internet para qué necesita el vigilante? O la secretaria, a esta secretaria le estamos dando gastos de rodamiento, unas bonificaciones por rodamiento y se mantiene desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche que cierra la empresa sentada. Entonces acá no estamos hablando ya de salario, sino que acá estamos hablando de salario, no estamos hablando de salario y no estamos hablando de un pacto que no constituye salario. Y eso es lo que va a ver los GPP, la razón de ser o la naturaleza de esa bonificación o de ese dinero que está recibiendo el trabajador. Y tenemos que entrar a demostrar por qué no es salario o si es salario. Y es bueno tener en cuenta esta situación porque ya después va a venir una norma que nos habla de que no importa el pacto que haga con el empleador y el trabajador, siempre tiene que cotizar sobre el 60% de lo que gana. Pero esto es otra situación diferente. Acá estamos hablando de un tema laboral y lo otro es una norma de seguridad social que la vamos a ver más adelante. Entonces, salario en especie, lo que nos habla el artículo 129, que es muy bueno establecer ese salario en especie, sobre todo para las empleadas domésticas. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa de servicios tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleador sumisa al trabajador a su familia, salvo estipulación prevista en el artículo 128. Es decir, que no constituya salario. Salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. Es decir, tiene que estar expreso, estipularse un salario en especie. Si no se estipula, no está expreso, y no tiene que ser escrito, pero sí tiene que ser expreso, y no se estipula ese acuerdo, pues obviamente no se establecería como un salario en especie. Entonces, la falta de estipulación de acuerdo sobre el valor real se estimará pericialmente, sin que pueda llegar a sustituirlo conforme más del 50% de la totalidad del salario. O sea, nunca puede ser del 50% cuando hablamos, pues, obviamente, de un salario mínimo. Veníamos hablando entonces de esos pactos no salariales, los cuales casi siempre se firman después de que firmamos el contrato laboral. Viene el contrato laboral y viene el pacto no salarial. El pacto no salarial
en algunos pagos de salario en especie. La norma permite que algunos pagos se pacten por escrito, que determinados pagos que no son salario, que no lo sean para efectos de liquidar prestaciones sociales y aportes de la protección social, tales como alimentación, habitación o vestuario y las primas extralegales de vacaciones de Navidad, siempre y cuando recordemos que la norma lo permite, siempre y cuando no sea engañando al trabajador, ni mucho menos al OGPP. ¿Con qué? Con este tema de contraprestación directa del servicio y enriquecer el patrimonio y la habitualidad. Y además de la habitualidad, la razón de ser de esa bonificación o de ese pacto que se establece. Tenemos también los viáticos, que es muy importante establecer cuándo esos viáticos constituyen o no constituyen salario. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando somos, pues, obviamente, empleadores. Entonces, cuando son viáticos permanentes, constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Pero no en lo que solo tenga que ver por finalidad proporcionar medios de transporte o los gastos de representación. Entonces, por lo general, en las empresas solamente tienen un ítem de viáticos, Entonces, cuando son viáticos permanentes, obviamente van a ser, pues, obviamente, constituir salario. Lo mismo que cuando son de manutención y alojamiento, cuando hablamos de permanencia. Pero no constituyen salario si son esporádicos. Pero se tiene que establecer qué viáticos son permanentes, a qué personas esos viáticos son permanentes y a qué persona esos viáticos no son permanentes. A qué personas simplemente son esporádicos esos viáticos. Entonces, por eso es que la empresa tiene que ser muy responsable al momento de establecer qué viáticos son permanentes y qué no, y simplemente decir viático permanente para esta persona, no es un viático permanente, y establecerlo así para que cuando la OGPP vaya a fiscalizar a la empresa, vea que determinada persona recibió unos viáticos por determinado concepto, determinada representación o por determinado viaje, se establezca que esta persona realmente sí estaba recibiendo un viático permanente, pero esta otra persona no tenía un viático permanente, sino que era simplemente para determinado fin. Entonces, es importante que se debe especificar, siempre que se paguen, se debe especificar el valor de cada uno de estos conceptos, determinar el valor de cada uno de los conceptos. Los viáticos accidentales, como venía yo hablando, esos viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Entonces, son viáticos accidentales aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual y poco frecuente. Y por eso los empleadores tienen que hacer esa claridad al momento de pagar ese viático. No solamente dejarlo en viático. Pero eso es un viático, ¿qué? Porque si no establecemos esa claridad, ¿qué va a pasar? Que nos va a tocar hacer una petición mucho más compleja, demostrar un poco más ese tema para que la OGPP establezca si es salario o no es salario. Porque como dije desde el principio, desde el primer momento, la OGPP cuando empieza a fiscalizar, ellos van por el 100% y establecen que todo lo que la persona gane, así sea unos bonos o Sodexo, hace parte de la constitución del salario. Esta partecita, y es lo que nos encontramos siempre en los contratos, es obviamente la libertad, la formas y libertad de estipulación entre el trabajador y el empleador, pues recordemos que hay una voluntad de las partes. Pero recordemos obviamente que en el derecho laboral y seguridad social, las normas son de orden público y imperativo cumplimiento, y por tal motivo, pues obviamente hay cláusulas que son ineficaces. Entonces, el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o destajo y por tarea, pero siempre respetando obviamente el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, en pactos o convenciones y fallos arbitrales. Cuando hablamos entonces de que respetando siempre el salario mínimo, por eso es que se utiliza mal la figura de cuando hablamos de estos pactos no salariales. Entonces, ¿qué dicen? Vea, yo le voy a pagar un salario mínimo y todo esto son pactos no salariales. Simplemente para disfrazar un pago a la seguridad social. Y realmente, como ya tenemos claro, el artículo 127 es la regla general y es lo que se aplica generalmente y es lo que de entrada un juez va a ver y es lo que de entrada la OGPP va a ver. Y que de manera excepcional, de manera pequeña,
pueden haber pactos no salariales. Y los pactos no salariales tienen que ser muy explícitos y tienen que establecerse por qué sean esos pactos salariales, sin razón de qué se van a dar esos pactos no salariales. Ejemplo, el ejemplo que acabo de dar del señor que salvó la empresa. Se tiene que establecer que se le da ese dinero, pero que no hace parte del salario que se le está dando porque la persona hizo una obra más allá de lo convenido, de lo contratado, una obra heroica que logró salvar la empresa. ¿Para qué? Para que después la OGPP no vaya a venir a requerir y decir, vea, a esta persona usted le dio 20 millones de pesos, tenía que haberle cotizado por ese valor y no le cotizó por ese valor, sino que le cotiza por 2.800.000, entonces usted está siendo inexacto y por tal motivo lo vamos a requerir y por tal motivo tiene que pagar la diferencia y por tal motivo tiene que pagar los intereses y por tal motivo tiene que pagar las sanciones por esa inexactitud que realizó en ese pago de la seguridad social. ¿Qué tenemos como a grandes rasgos en el tema pues de pagos salariales? Entonces están, ¿qué son pagos salariales? Y que si ustedes en algún momento, cuando vayan a contratar a un empleado o cuando ustedes vayan a hacer las veces de empleado, si ustedes le ponen como comisiones de venta en dinero, una especie como pago no salarial, eso téngalo por seguro que es salario. Y así se ponga en el pacto no salarial como no salario, téngalo por seguro que va a ser salario y usted puede entrar a demandar al empleador y el empleador que haga eso y así firme, pues esa sería una cláusula ineficaz. Ineficaz es que no tiene validez si así la persona, así se haya convenido entre el empleador y el trabajador, pues obviamente la OGPP puede venir a requerir al empleador y el empleado en cualquier momento podría demandar por esa diferencia. Y esa diferencia se tiene que pagar no solo en el tema de la seguridad social, sino también en el tema de las prestaciones sociales, en el tema de la seguridad social, sino también en el tema de las prestaciones sociales. Para que, para que lo tengamos pues como claro. Entonces, ¿qué pagos son evidentemente salariales? Las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos, las comisiones por venta, comisiones por cumplimiento de metas, el auxilio de matrimonio, por ejemplo, si no se pactó, el bono de canasta, el bono de la canasta familiar, si no se pactó. Todas estas situaciones hacen que esto se establezca como salario. Pagos no salariales, siempre y cuando estén pactados. Por ejemplo, auxilio de un nacimiento de un hijo. Venga, le vamos a dar un auxilio de nacimiento por el hijo, le vamos a dar tanto dinero, o su hijo va a empezar a estudiar y le vamos a dar, en enero le vamos a dar para que compre los útiles, ¿cierto? El bono de canasta, pero todo eso tiene que estar bien pactado, todo tiene que estar bien regulado, donde se pueda establecer de que no es una contraprestación directa del servicio, no se le está pagando, no se le está disfrazando no se le está disfrazando el salario. Ejemplo, auxilio de nacimiento, y que cojan una minuta y que estén pagando a una persona de manera mensual un auxilio de nacimiento pues no tienen ni siquiera hijos, puede ser hasta un hombre. Entonces, eso es lo que tiene que mirar el empleador y el trabajador al momento de firmar esos pactos no salariales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema de los Doctor, qué pena. independientes. Tenemos Sí, algunas preguntas. ¿Las podemos resolver en este momento? claro que sí. Bueno, por acá nos dicen, en un mayordomo que se le da vivienda, ¿el valor mensual de la vivienda constituye salario? Bueno, esa pregunta está buena. Yo pensaría que se podría estipular de que no constituye salario, pero se tiene que estipular y simplemente que es en razón de que la persona vive ahí, no constituye salario. Sin embargo, tiene que estipularse expresamente de que no constituye salario. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no se estipula, podría entrarse a hablar de que la persona, eh, eh, que eso sea salario en especie. Podría podría establecerse salario en especie. Y recordemos que el salario en especie tiene que ser expreso. Y tranquilamente podría establecer que salario en especie, pero tiene que ser expreso. Y si la persona se gana el salario mínimo, el salario en especie no puede superar el 50%, sino que va hasta el 30%. O establecerse que simplemente es un beneficio que se le va a dar mientras trabaja, pero que no constituye salario. Pero tiene que estar bien regulado, porque podría entrar en una demanda ordinaria el mayordomo, decir que nunca se estableció y eso es salario en especie y se le suma más o menos un 30 o 50% más.
Obviamente la norma establece que hay que contratar un perito para establecer cuál sería el valor. Y ya, Vale. y ya eso lo determinaría un juez. A nosotros nos pasó, a nosotros nos pasó defendiendo una parcelación, que una señora que trabajaba en la parcelación, incluso en la parcelación, le autorizaron poner, como ellos vivían en la portería, la parcelación era grande, se quedaban amagados, y en la misma parcelación le dejaron poner como una tienda incluso. Y ya después la señora demandó y demandó salario en especie. Pues tan siquiera logramos sacar avante el proceso, ganamos, pero se puede entrar a demandar. Bueno, por acá nos dicen, ¿el empleador puede ser trabajador en la misma empresa? ¿Eso qué inconvenientes tendría? A ver, si es persona, pues, si es persona jurídica, uno como dueño de la empresa puede ser también empleado de la misma. Eso no hay ningún problema. Y no tendría ningún inconveniente, no tendría ningún inconveniente. Porque ya si es uno como persona natural, pues uno queda como, cuando es persona natural, uno no puede ser trabajador de uno mismo como persona natural, tiene que ser como persona jurídica, porque si no sería trabajador por cuenta propia. ¿Sí? Pues obviamente cuando lo requiere el OGP, uno dice, según el artículo 107 del Estatuto Tributario, pues uno puede decir, vea, yo tengo también sus trabajadores y todo el tema. Pero si quieres ser como trabajador, tienes que, o sea, puede ser empleador y trabajar al mismo tiempo, siempre y cuando seas trabajador de una persona jurídica y vos ser el representante legal de la persona jurídica, ser como el creador de la persona jurídica de una SAS, o sea, creo la SAS, eh, yo, yo creé las SAS y pues soy trabajador de mi propia empresa. Por acá nos Pero, dicen, ¿qué periodo? Qué pena, doctor, ¿lo interrumpo o no? sí, no, pero, o sea, no se puede decir que yo soy trabajador yo soy trabajador de mí mismo. Sí, sí, tiene que ser como, si estoy como una persona jurídica. Y ya como persona jurídica o si eres dueño de la empresa, puedes ser trabajador de tu propia Vale, empresa. perfecto. Por acá nos dicen, ¿qué periodo se considera permanente? ¿O qué salario? ¿Será que salario? No sé, pues la pregunta es así, buenas noches, ¿qué periodo se considera permanente? No, O debe puede ser ser. sí lo que usted dice, ¿qué salario se considera permanente? No, esa pregunta es muy buena porque, bueno, a ver, lo habitual, recordemos la habitualidad. La Corte Suprema de Justicia ya ha dicho Nos que dicen que para los viáticos. para los viáticos, los viáticos Ajá, sí, permanentes, es para cuando los la viáticos. persona, o sea, cuando, por ejemplo, si la persona realmente sí tiene que viaticar, si realmente sí tiene que viaticar, o sea, si es una persona que representa en la empresa, que le toca ir a vender, que le toca ir a todos los municipios a buscar, pues ese viático se constituye, sería un viático permanente y ese viático permanente sí constituye salario, sí constituye salario cuando es permanente, o sea, cuando a la persona le toca estar trabajando, pero cuando es esporádicamente y para determinada actividad, dar unos viáticos, ese viático no se considera permanente. Ejemplo, vamos, por ejemplo, yo tengo una oficina de abogados, ¿sí? Acá yo tengo varios abogados que trabajan acá con nosotros y vamos a ir a un congreso o vamos a ir a una charla en Bogotá y yo a los abogados les voy a dar un viático. Pues estos abogados se mantienen acá en la oficina y no se mantienen viaticando. Entonces, los abogados, ese viático no constituye salario, simplemente es para una actividad específica. Pero si yo tengo acá una persona que está vendiendo mis servicios como abogado por todo el país, se va a las empresas y charla, venga el abogado Raúl, el bufete del abogado Raúl, RCA, toda la cosa, nosotros hacemos todo esto, pues y lo hace de manera constante, pues obviamente sí se considera salario, porque así lo establece la norma. Vale, doctor, muchas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Listo, yo creo que viene la parte más interesante, porque me imagino que acá casi todos son independientes. Creo, pues obviamente médicos independientes, aunque también debería haber empleados y también obviamente empleadores. Entonces, en esta charla es bueno que la tomen en todos los sentidos. O sea, yo acá estoy hablando de un conocimiento y es bueno que la gente también sepa, porque si hay empleados, también pueden mirar si realmente firmamos un pacto de no salario y realmente lo que está haciendo el empleador es no pagando el 100% de mi seguridad social, disfrazando el salario con cualquier otra situación, ¿cierto?
Entonces es bueno que también lo miren como por esos dos lados. No tanto, bueno, si soy empleador que puede fiscalizar, cómo empieza a fiscalizar la OGPP, pero también si soy empleado, venga, ¿qué constituye salario? ¿Qué constituye salario? Venga, porque usted me está dando a mí determinado porcentaje adicional de manera mensual, por ejemplo, casos de representación o beneficios por ventas o beneficios por producción de manera mensual, sabiendo que pues cómo vamos a hacer beneficios por accidentes de producción, cualquier situación que esté estipulada en un pacto no salarial, pero que realmente sí constituye salario, y pues si constituye salario en cualquier momento yo como empleado podría entrar a demandar a mi empleador. Entonces acá son tres situaciones. Primero, la OGPP que entra a fiscalizar. Segundo, realmente el empleador si está haciendo, si se está burlando de la figura jurídica o no se está burlando de la figura jurídica. Y tercero, si al trabajador sí le están reconociendo lo que sí constituye salario como no salario. Y eso afecta en el tema, y eso los va a afectar, obviamente, eh, eso lo va a afectar, obviamente, el momento de reclamar la pensión. Incluso eso le pasó a mi papá. A mi papá, ¿qué le pasó? A mi papá le afectó la pensión porque había unos pactos no salariales en los cuales sí constituían salario y la pensión, pues obviamente le quedó más bajita. Y no solamente, pues obviamente eso ya al finalizar la relación laboral y cuando la persona fue a reclamar la pensión, pero durante la relación laboral el trabajador puede demandar al empleador por esa situación y se tiene que pagar cesantías, entradas de cesantías, la mora por la sanción moratoria por el pago indebido de las cesantías, varias cosas que generarían un incremento al empleado y un problema para el empleado. Por eso es que el empleado tiene que ser muy juicioso con estas situaciones. Tenemos creo que otra pregunta para pasar ya al otro tema que es de los independientes, que creo que acá nos vamos a identificar más todos porque yo también soy independiente. Y cabe una pregunta que dice, ¿con qué frecuencia los médicos somos, a ver, con frecuencia los médicos somos invitados a congresos, charlas y se nos suministran tiquetes aéreos, comidas, traslados, etcétera? La industria farmacéutica nos pide firmar algo que dice transferencia de valor. Esto no lo veo como entradas económicas. ¿Quién las recibe? Hombre, ve, a ver, entendería yo que pues realmente si es una charla como de capacitaciones y todas esas situaciones que no tenga que ver con el tema de enriquecer al empleador, diría yo, eh, no serían como viáticos que entrarían como constitutivos de salario, pensaría yo. Acá ese tema es el, como un tema de ya más comercial, pensaría yo que invitan a los médicos este tema de esta industria farmacéutica y pues los ponen a firmar porque les pagan eso. Pero no entraría en un tema de seguridad social, pensaría yo. Listo, vamos a seguir con la presentación. Bueno, acá también hay otra pregunta. Buenas noches, estaba laborando como empleada, pero finalizó mi relación laboral. Actualmente estoy en embarazo y debo hacer. ¿Qué debe hacer? Seguir cotizando a la seguridad social como independiente. Ya vamos con los independientes y es muy importante seguir cotizando porque cuando quedamos como independientes, pues obviamente sí, la seguridad social nos va a cubrir por un mes más de urgencias, en el tema de salud, en el tema de salud. Pero como usted lo está diciendo, siga cotizando, o sea, que no haya, que, no, hay- que haya continuidad en ese pago de la seguridad social por el mismo valor para que tenga pues obviamente ese derecho a la licencia remunerada en un 100%. O sea, por el mismo valor para que tenga derecho a la licencia remunerada en un 100%. Es muy importante tenerlo pues claro. Recordemos entonces que existe la ley 100 del 93. Esa ley 100 del 93 fue modificada por la ley 797 del 2003 y eso establece que el ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y tiene que guardar una correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera que aquellos que poseen capacidad económica suficiente efectúen los aportes de solidaridad previstos por la ley, en el caso de los independientes. Entonces, el artículo 17 de la ley 797 del 2003
y el artículo, y la ley 100 del 93, nos dice que todos estamos obligados a cotizar siempre y cuando tengamos capacidad de pago, seamos independientes o no. Con la ley 797 del 2003 fue la que estableció que los independientes estamos ya no facultados, sino obligados a cotizar a la seguridad social. Seamos independientes como contratistas, seamos independientes contratados para el Estado, seamos independientes por cuenta propia, seamos comerciantes, seamos rentistas de capital. Si yo tengo una capacidad de pago, si yo recibo ingresos, yo tengo la obligación de aportar al sistema. Y además de eso, no aportar por un mínimo, sino pues tiene que guardar correspondencia. Pero entonces no sabemos qué es guardar correspondencia, porque la norma ahí no era tan clara. ¿Qué es guardar correspondencia? La mitad, más del 80%. ¿Qué es guardar correspondencia? Recordemos que para independiente pagar la seguridad social es un tema más complicado que para el dependiente. Porque el dependiente simplemente sabe que su empleador le va a sacar 4% para salud y 4% para pensión. Y el dependiente pues solamente ve que de lo que recibe se le saca un 8%. Situación diferente con el independiente, porque el independiente pues obviamente tiene que sacar un porcentaje y ese porcentaje puede variar mes a mes. Eso es lo más complicado de todo. Puede variar mes a mes. La OGPP al principio lo que hacía era coger, la OGPP cogía lo que establecía la declaración de renta, cogía los ingresos brutos, los dividía por 12 y establecía que eso es lo que se ganaba el independiente y que tenía que pagar la diferencia de todos esos meses. ¿Y qué puede pasar? Que en un mes se ganó 100 millones y que en los otros meses no ganaba plata. Entonces que simplemente cogían lo que se ganó o no se descontaba además de la misma declaración de renta, que era el mismo documento, cogían los ingresos brutos y no se les descontaba lo que establecía el artículo 107 y no establecían vengado. ¿Qué pasó? En el Consejo de Estado ya hay sentencias en los cuales, entonces yo me gané una de esas en el Consejo de Estado, en el cual con un independiente, un señor que era trabajador por cuenta propia, que era un comerciante, incluso tenía empleados, la OGPP cogió, en su declaración de renta por ingresos brutos tenía 1.000 millones de pesos, y la OGPP llegó, lo que hizo fue coger esos 1.000 millones de pesos, dividirlos por 12 y decirle que tenía que pagar la diferencia porque cotizaba por un salario mínimo. Y la diferencia era que era el tope máximo. El tope máximo son 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, que tenía que pagar esa diferencia. Entonces, aparte de pagar esa diferencia, tenía que pagar la inexactitud, no mandó la información correspondiente en el momento que tenía que mandarlo, tenía que también pagar el pago de la sanción por no mandar la información correspondiente cuando la OGPP la pedía, porque es muy importante mandar la información cuando la OGPP lo pide, pero logramos decirle, venga, es que usted del mismo documento coge lo bueno y no coge lo malo, ¿no? Usted tiene que mirar el documento es íntegro, tiene que mirar lo bueno y lo malo, entonces usted solamente está mirando lo bueno, lo que aparece que supuestamente le ingresó a él, pero eso no fue lo que le quedó a él neto, a él le quedó neto un valor inferior. Entonces, importante, obligó a cotizar y establece pues la base para cotización, ¿cierto? Entonces recordemos que para calcular cotizaciones de la pensión será el salario mensual y el artículo 204 nos habla frente al tema del tema del pago de la seguridad social en salud y el artículo 17 nos habla del pago de la seguridad social en pensiones. Entonces establece que los trabajadores afiliados al Sistema General de Pensiones de Seguridad Social será el mismo que rige el Sistema General de Pensiones establecido en la ley 100 del 93. Es decir, el artículo 17, el artículo 18, el artículo 204 de la ley 100 del 93 nos dice que es que se rige con lo establecido en el artículo 17 y el artículo 18. Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá también está el tema ya de los riesgos, de los riesgos laborales, ¿cierto? Pues obviamente frente a las cotizaciones de los trabajadores que vengan salario integral, también nos habla sobre ese tema. Sobre los que vengan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cotizan pues sobre el 70, se establecen los pagos de la seguridad social y para fiscales, se calculará sobre el 70% de dicho salario. Acá estamos hablando ya de personas que tienen, pues obviamente, un salario integral. Recordemos que el salario integral es cuando la persona gana más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Yo no puedo decir que que soy salario integral cuando gano menos de ese valor. Y cuando yo gano más de ese valor, pues obviamente la cotización se calculará sobre el 70% de ese valor cotizado. O sea, no sobre los 10 salarios mínimos, sino sobre el 70%. Situación que se ven perjudicados este tipo de empleados cuando van a reclamar la pensión porque no se les cotiza, no se les cotiza sobre el 100% de esos 10 salarios mínimos, sino que solamente sobre el salario integral del 70% del 70% de esa red integral. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta parte, muchas veces la confundimos, que este artículo 30 de la ley 1393, muchos empleadores, y uno también como independiente, lo confunde diciendo como que, eso no importa, pongamos lo que sea en el pacto de no salario, siempre y cuando respetemos el porcentaje que establezca el artículo 30 de la ley 193. Recordemos que, como yo decía anteriormente, acá la OGPP no va por esa diferencia. La OGPP lo que va a ir es por el 40, por el 100%, no por la diferencia. Porque la OGPP lo que busca es la naturaleza de ese pacto no salarial y si realmente se está configurando ese pacto no salarial o simplemente está disfrazando un salario que realmente es un salario con un pacto no salarial. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento, pero quiero que me cojan como el quid de ese asunto, como, venga, no importa, la OGPP va por el 100% de lo que el empleado recibe, por el 100%, independientemente existan un pacto o no pacto salarial. Además, también muchas veces la gente establece y dice, no, no importa, respetemos ese 40%, respetemos ese 40% o ese 60% de las cotizaciones y lo otro lo ponemos como pacto no salarial. No, vengamos a mirar si realmente ese pacto salarial, si es salario o no es salario. Sí me hago entender, porque este artículo 30 lo que buscaba era era un tema de salud y pues obviamente también se extendió al tema de pensiones y establece que independientemente o sin perjuicio de los previstos con otros fines, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, temas laborales, tema del OGPP, para efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la ley del 93, los pagos laborales no constituidos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% de la remuneración. Me explico. Ya miramos el 127 y el 128. El 127 establece que es salario y el 128 establece que no es salario, ¿cierto? Entonces, la OGPP, cuando va a entrar a fiscalizar, la OGPP no viene a mirar si usted está cotizando por el 60% o por el 50% de lo que el empleado recibe, sino que la OGPP va a mirar porque no está cotizando sobre el 100%. Entonces, el empleador y el trabajador o el trabajador no puede estar tranquilo respetando esta situación. ¿Por qué? Porque la OGPP no va por esta situación, la OGPP no va por lo que consagra el artículo 30 de la ley 1393, la OGPP va por la naturaleza de ese pacto. Si realmente lo que está consagrado en ese pacto, si es salario o no es salario, independientemente si estén cotizando por el 60%. Es decir, el trabajador tranquilamente, el empleador tranquilamente dice, no es que yo estoy cotizando sobre el 60% de lo que esta persona gana. Y acá hay un pacto no salarial de determinadas bonificaciones, pero realmente las bonificaciones sí constituyen salario. Entonces, esta norma lo que busca es que no se burlen del sistema de seguridad social en salud y también se extendió el tema de seguridad social en pensiones y establece que no importa los pagos que no constitutivos de salario, pues tienen que consistir por lo menos por el 60%. Es decir, cuando yo soy empleador, no importa lo que yo escriba, como mínimo tengo que cotizar sobre el 60% de lo que gana y tengo que mirar obviamente de lo que pacte como no salario realmente no sea salario. Listo. Entonces la restricción del pacto no salarial, todas las sumas de pagos que se hacen al trabajador contenidas en los pactos no salariales, que sean el límite del 40% establecidas inicialmente se considera como base para liquidar el pago del sistema de seguridad social en la protección social. Entonces,
Por ejemplo, el caso del señor que salvó la empresa, el señor que salvó la empresa que se la robaron, que le van a dar 50 millones de pesos, le dieron 50 millones de pesos porque fue un euro. No tendría por qué darle nada, porque recordemos que es una mera liberalidad y el empleador podría darle una palmadita en el hombro y decirle, qué buen trabajo que hiciste, eres una persona muy comprometida con la empresa. Eso no es salario, no es salario, eso no es salario. Y se pactó que no era salario, ¿cierto? Pero, pero, yo sí tengo que pagarle sobre el 60% por ese mes de lo que recibió en el pago de la seguridad social. En el pago de la seguridad social, no las prestaciones, o sea, no la prima, sino solamente en ese pago de la seguridad social, porque ahí sí establece que tiene que cotizar como mínimo por el 60% de lo que recibe el trabajador en ese mes, independientemente si ya pactado que es salario o no es salario, independientemente sea real o no real, por regla general. Ya cuando la OJP venga a fiscalizar, ya la situación cambia y si tiene que uno que entrar a demostrar que realmente eso que no está recibiendo o eso que por lo que no está cotizando realmente sí no es salario. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí me están entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, Por acá cualquier tenemos algunas pregunta, preguntas. sí. Nos dicen, ¿es legal pagarle la seguridad social por un mínimo a una persona que no trabaja con uno? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no trabaja con uno? O sea, yo estoy pagando la seguridad social por ser buena gente. Yo creería que, pues, obviamente, partiendo, o sea, con el temor de que lo vayan a demandar diciendo que era un trabajador, pues, habría que, recordemos que ellos tienen que demostrar, pues, ellos tienen que demostrar simplemente la prestación de servicio. Por ejemplo, si un trabajador, si una persona me va a demandar a mí como empleador, tiene que demostrar simplemente que me prestó un servicio. Entonces, pues, si no me prestó el servicio, yo digo, es que usted no me prestó el servicio y usted no es empleado mío. Yo estoy haciendo esto como un favor, le estoy pagando esto como un favor. Entonces, pues, obviamente ahí, en relación laboral, la veo difícil. Y no creo, pues, que haya ningún problema. O sea, si usted, sería bueno hacerlo como independiente. Es decir, si yo le estoy ayudando a esta persona a pagar la seguridad social, pues hágalo como independiente. Sí, si yo le estoy pagando la seguridad social de mi papá, pues se lo va a hacer como independiente, para evitar de pronto una demanda futura. Pero como le digo, el trabajador tiene que demostrar una prestación de un servicio, tiene que demostrar que estaba trabajando haciendo determinada función. Y como no está haciendo ni determinada función, pues que va a entrar a pelear. Nos dicen por acá, soy médico independiente, próximo a pensionarme en 4 meses y tengo pendiente una cirugía de hombro, la cual no me atrevo a hacerme por el riesgo de bajar el promedio de cotización. No, ¿y por qué lo va a bajar? Porque va a bajar, porque va a estar incapacitado y no va a estar produciendo. Debe ser por eso que lo va a bajar. Porque puede ser desde que no baje el ingreso base de cotización, recordemos que hay un mínimo para los independientes, pero no hay un máximo. Entonces, yo estoy prestando mi servicio con contratos de prestación de servicios con una empresa, pero yo puedo pagar no solamente sobre el 40%, yo puedo pagar por el 100%. Yo solamente tengo un límite que no me puedo pasar de 25 salarios mínimos. Por ahí hay algo que están hablando que van hasta 44 salarios mínimos, pues en este momento me escapa esta situación, pero no habría ningún problema si sigue cotizando normal. O sea, no hay ningún problema. Además, recordemos que la liquidación se hace con los últimos 10 años o toda la vida laboral. 4 meses no van a afectar demasiado. O sea, va a ser poco y si lo va a hacer y si lo hace como independiente y no lo baja, no tendría por qué afectar. Por acá él nos termina de argumentar y dice, ¿cómo debo hacer si durante ese tiempo no puedo laborar? Aproximadamente 4 meses de incapacidad. ¿Cómo cotizaría antes de la cirugía para recibir un ingreso adecuado, teniendo en cuenta que hoy cotizo sobre el 40% de mis ingresos, aproximadamente con un IBC de 6 salarios mínimos? No, para no dañar el IBC, para no dañar el ingreso base de cotización, tendría que seguir con ese ingreso base de cotización. O sea, tendría que tener un presupuesto de decir, bueno, esto es lo que estoy contando por ese IBC, pagaría por ese IBC sin ningún problema. O sea, ya sería un manejo de presupuesto.
Porque usted puede cotizar sobre, yo no tengo contrato, puedo cotizar por un salario mínimo, pero ahí sí se bajaría. Entonces sería bueno que se presupuestara para que pagara esos 4 meses por el IBC que va cotizando. Y ahí no tendría ningún problema. Ahí no tendría ningún problema porque está cotizando por lo que le dice la norma. Ahorita más adelante vamos a ver que con esta última reforma, si yo tengo varios contratos de prestación de servicios, tengo que cotizar por todos los contratos de prestación de servicio. Eso lo establece esta última reforma que ahorita lo vamos a ver. Entonces, para tener pues como clara esta situación. Porque esta reforma es del año 2022 y pues obviamente ahí hay algo diferente. También establece cuando el independiente lleva contabilidad y cuando el independiente no está obligado a llevar contabilidad. Listo. Vale, doctor, no tenemos más preguntas por el momento. Ahorita se nos vienen más, estoy seguro. Pero hasta ahí yo quiero saber si me han entendido todo lo que he hablado. De pronto, si pueden escribir, sí, sí, sí estamos entendiendo, o hable más espacio, sí. Bueno, acá nos dicen que sí, que se entiende. Listo, perfecto. Perfecto, entonces pasemos a la otra diapositiva. Bueno, esto es un ejemplo que yo ponía con un ejemplo didáctico, ahí de cuánto sería la persona lo que tendría que cotizar. Simplemente si la persona se gana, obviamente el salario mínimo está hoy más alto, pero es un ejemplo como práctico, para que la gente mira, para que la gente mire como que, bueno, está el salario de 1 millón de pesos, hay un pacto no constitutivo de salario, el total de la remuneración es 1.800.000, se le aplica el 40%, es decir, tiene que cotizar sobre el 60%. ¿Y cuánto tendría que pagar? Tendría que pagar sobre el valor superior, que sería 1.080.000 pesos. Es como un ejemplo ahí práctico que hago, como para que la gente pues establezca cómo es que tiene que cotizar a la seguridad social cuando tengo pues ese pacto no constitutivo de salario que consagra el artículo 128. Siempre y cuando sea ese pacto constitutivo de salario real y no se esté disfrazando el salario con ese pacto. Pasemos a la segunda, a la otra diapositiva, por favor. Acá vamos a hablar ya entonces de los independientes y sus ingresos. Los independientes y sus ingresos es un tema complejo, muy complejo, porque pues obviamente cuando son trabajadores por cuenta propia y, y tienen ingresos un día, un mes, muchos otros meses, no tanto. Es un tema que se hace muy difícil ese pago de la seguridad social. Sin embargo, pues tenemos acá esos independientes y sus ingresos. Vamos a hablar de 4 tipos de independientes, que son los prestadores de servicios personales o diferentes servicios personales, ingresos por servicios profesionales, honorarios, servicios y comisiones. Ahí podemos hablar de los médicos, de los contadores, de, de nosotros los abogados, ¿cierto? Yo presto mi servicio personal a la gente que me contrata, pero también puedo mandar a un abogado de mi oficina a que preste sus servicios, ¿cierto? Entonces, son ingresos recibidos por el ejercicio de mi profesión. Entonces, acá tenemos un prestador de servicios personales o diferentes servicios personales, ¿cierto? Están también los trabajadores por cuenta propia, que son ingresos por actividades comerciales, venta de bienes o de productos. Está también el rentista de capital. Este rentista de capital es una situación que muchas veces la gente no sabe que tiene que declarar o no sabe que tiene que cotizar por ser rentista de capital. Es decir, yo soy médico, anestesiólogo, trabajo aplicando anestesia en la S. La María, y por ese valor estoy cotizando como independiente, cotizo sobre el 40% de lo que yo me gano, pero también soy rentista de capital, también soy rentista de capital y unos arrendamientos me llegan por mensuales y yo no estoy cotizando por ese valor.
O también puedo ser prestador de servicio personal como médico, puedo ser rentista de capital porque también tengo arrendamientos y también soy socio de una empresa que genera unos dividendos y unas participaciones en determinada época del año. Entonces tengo que cotizar por esos tres tipos de independientes. O sea, lo que puede requerir diciendo, "Vea, yo sé que usted está cotizando como prestador de servicios personales, pero es que usted está declarando también renta porque usted tiene unos apartamentos que están rentando. Venga, que usted está siendo omiso o está siendo inexacto. Entonces, veamos, entonces, importantes esos independientes. Otro tipo de independientes. Ahí estamos. O sea, no solamente hay un tipo de independientes. El más sencillo de todos es como yo soy independiente y tengo un contrato de prestación de servicios con el Estado en una sola empresa. Ahí no hay problema. El problema se presenta es cuando soy prestador de servicios, pero también soy rentista de capital o también soy prestador de servicio. Entonces, todo esto el OGPP lo va mirando también con la declaración de renta. Por ejemplo, en este momento el OGPP está requiriendo a la gente que fue inexacto en el año 2021. ¿Por qué? La DIAN se declara, uno declara renta del año pasado, pues uno declara la renta del mes vencido, la OGPP es del año vencido, la DIAN la estudia, la mira y se la pasa al OGPP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo declaré en el año 2021 apenas lo está viendo el OGPP. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este momento tienen que estar ustedes como independientes. Bueno, vamos a mirar mi declaración de renta en el año 2021 y mirar a ver cómo me puede requerir el OGPP. ¿Cómo fue que yo coticé en esos años? Porque en ese momento ellos ven cada año. Entonces, ellos en ese momento están viendo el año 2021, ellos tienen 5 años para fiscalizar, ¿cierto? Siempre fiscalizan como la declaración de renta les llega 3 años más tarde. Entonces, ellos en este momento están, o ese estudio se hace, como ese estudio se hace una vez la DIAN tenga ese resultado, pues se lo pasa a la OGPP y la OGPP está viendo ya lo que la persona declaró en el año 2021. Entonces, por ejemplo, en un mes tuvo un ingreso muy alto. En noviembre me dieron los dividendos de la empresa. Yo soy accionista de la empresa, me dieron los dividendos y me consignaron 20 millones de pesos y yo no reporté eso a la Seguridad Social, pero sí lo reporté a la DIAN. Entonces, la OGP está viendo en el 2021 qué ingreso tuvo. Entonces ahí te pueden fiscalizar por ese año o mandar pues obviamente una cartica diciendo, venga, nos encontramos con esta situación, póngase al día. Las cartas son muy ambiguas porque uno no sabe si tiene que poner al día con el año 2021, se tiene que poner al día al día de hoy. Cuando les han llegado esas cartas, uno no dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo al día ya? ¿Me tengo que retroceder 5 años hacia atrás? ¿O me tengo que mirar el año 2021? Acá les estoy dando un tip. Si de este momento les llega algún requerimiento o les llega alguna carta persuasiva, ya saben que tiene que ser un 15 para el 2021 para que le digan al contador. No sé si quieren me escriben en el chat si les llegó algún requerimiento, si les llegó de pronto alguna anotacioncita o alguna invitación para ponerse al día. Este año o el año pasado, perdón. O sea, el año pasado estaba requiriendo 2021. Ya este año empieza a requerir el año 2022. Entonces, para que tengamos en cuenta esos cuatro tipos de independientes. Pasemos a la segunda, a la siguiente diapositiva, por favor. Acá, pues, como venía hablando, la ley 797 en su artículo 3 modifica el artículo 15 y establece que en caso de trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios. El ingreso base de cotización no podrá ser inferior a un salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente efectúen los aportes de solidaridad previstos en la ley. Ya sabemos entonces, 2003, todos los independientes obligados a cotizar, ya no facultados. No tienen la facultad, sino que están obligados. Pasemos a la segunda diapositiva. Acá ya empezamos con ya empezamos todas las normas, y acá yo hago un recuento normativo de todas las normas que han regulado el tema de las cotizaciones de los independientes. Entonces empezamos con la ley 1122 del año 2007, ¿cierto?
También hay unos decretos, hay un decreto, el decreto 1601 del año 2022 que nos habla sobre la presunción de costos, o los costos presuntos, un esquema de presunción de costos que a veces resulta ser más favorable. Y este año en julio creo que empieza a regir la resolución 532 del 2024. Esta resolución es de la OGPP y también habla sobre la presunción de costos. Recordemos que el artículo 107 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Y como yo venía hablando de un ejemplo, como independiente, que tengo trabajadores a cargo, o que tengo que pagar, tengo que pagar, por ejemplo, tengo que pagar yo soy médico, tengo mi consultorio, tengo que pagar a la secretaria, tengo que pagar por los insumos, tengo que pagar porque compré determinada máquina que hace determinada ecografía, o porque soy dermatólogo y compré determinado láser, todo eso genera unos ingresos que son brutos. Los ingresos brutos, yo puedo, pues obviamente, conforme al artículo 107, hacer un tema de costos y gastos procedentes y establecer cuál es lo que yo tengo que pagar por lo que yo recibí. Pero los GPP establecen mediante la resolución 532 del 2024 unos gastos presuntos, pero son unos gastos, dependiendo, pues obviamente, hacer un estudio de toda la población, han hecho un estudio de toda la población y establecen pues como una presunción. Y ahí estamos todos, los independientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, contratista, contrato de prestación de servicio, independientes, contratistas, prestación de servicios, cotizarán al sistema de seguridad social obligatorio. Dice que sobre una base de cotización máxima del 40%, máximo. Y pues obviamente ahí había un error, no es máxima, sino mínima, porque lo máximo que yo puedo cotizar es el 25% de un salario, el 25 salarios mínimos. Sin embargo, así lo establecía la norma, que decía un máximo de un 40% del valor mensualizado del contrato. Y si yo recibo más plata, pues yo puedo pagar sobre lo que me autoriza la ley, yo puedo pagar sobre 25 salarios mínimos. Por ejemplo, el médico que nos estaba hablando ahorita que no quiera dañar su IBC, su ingreso base de cotización. Es decir, que esta norma me estaba prohibiendo, si a mí me faltan 10 años para pensionarme y yo estoy en el fondo público, que yo sé que en el fondo público me liquidan con los últimos 10 años de vengados, yo quiero pagar, y si yo quiero pagar tope máximo, pues esta norma me lo estaba prohibiendo porque yo no podía pagar sobre 25 salarios mínimos que quería pagar, sino que tengo que pagar sobre un máximo 40% de ese contrato. Y pues realmente ya esto cambió. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, veníamos pues hablando de la norma del artículo 18, los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al sistema de seguridad social máximo. Para los demás contratos y tipos de ingresos, del gobierno nacional reglamentará un sistema de previsión de ingresos. Recordemos que la norma anterior es del 2022 y esta norma es del 2007. Entonces, el gobierno pues obviamente ha venido reglamentando toda esta situación. Cada vez se ha venido regulando más esta situación y por eso incluso es que se crea la OGPP. La OGPP se crea, la OGPP, eso viene como de Dinamarca. Yo estaba leyendo que viene como de los países como escandinavos, en los cuales pues obviamente lo que pretende es fiscalizar. La OGPP es la DIAN, entre comillas, pues tiene una función muy similar de la DIAN, que es fiscalizar. ¿Fiscalizar a quién? A los independientes y a los empleadores que no están cotizando, que están cotizando mal. Eso es lo que busca la OGPP, ¿cierto? Y obviamente todas esas multas y todas las sanciones se dan para el Tesoro Nacional. O sea que también ayuda pues como con esa situación. Entonces, lo que buscaba esa norma, pues esta norma es que todos los independientes, y a medida que va pasando el tiempo, se va regulando para que los independientes, que somos los que más evadimos el pago de la seguridad social, y no solamente el pago de la seguridad social, sino incluso el pago de la creación de renta, pues tenga un poco más de organización y el sistema se vea más enriquecido, tanto el sistema de pensiones como el sistema de salud. Y pues a diferencia de la DIAN, lo que uno paga en la OGPP, lo que uno paga, lo que lo obligan a pagar a uno, pues de cierta forma uno lo va a recibir cuando saque la pensión, ¿cierto? A diferencia de cuando uno paga los impuestos en la DIAN.
pues que uno sí lo ve con la prosperidad del país, uno lo ve con buenas carreteras, uno lo ve con las 4G, uno lo ve con de pronto el tema de salud, con los colegios, pero no es directamente. En cambio, con OGPP, pues hay unas sanciones, una fiscalización, pero realmente al finalizar uno como independiente dice, bueno, pues acá está mi seguro que no solamente cubre el tema de la vejez, sino que también va a cubrir el tema de la invalidez y la de sobrevivientes. Listo, pasemos a la segunda, a la otra diapositiva. Entonces, acá empezamos ya con el tema de la presunción de capacidad de pago y de ingresos. Y por eso es que muchas veces los rentistas de capital muchas veces pagan solamente por un salario mínimo, porque con el rentista de capital ha tenido mucho problema esa interpretación de rentista de capital, siempre. Entonces se presume con capacidad de pago y en consecuencia está obligado a afiliarse al régimen contributivo y incluso se puede hacer, lo pueden hacer oficiosamente. Todas las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuestos de ventas y impuestos de comercio. Es decir, si yo declaro renta, si yo pago un impuesto complementario, si yo pago el impuesto de industria y comercio y no estoy afiliado, el mismo régimen oficiosamente me puede afiliar y me puede sancionar y me pone a cotizar. ¿Por qué? Porque se presume, según la ley 1438, que yo tengo capacidad de pago. Y si tengo capacidad de pago, estoy en la obligación de cotizar. Entonces, como la norma no hablaba de rentista de capital y los impuestos tienen que todo se rige por un tema de parafiscalidad, obviamente, y el parafiscal también se rige por la norma tributaria, tiene que estar bien determinada para saber si el rentista de capital está en obligación o no de pagar. Pero esta norma nos dice que si usted tiene capacidad de pago, está en obligación de pagar. Entonces, si yo soy rentista de capital y tengo capacidad de pago y pago renta, estoy en obligación de pagar. Entonces, pues obviamente esa es una discusión que se dio mucho en el año 2018, 2019. La OGPP ha cambiado un poco, se ha vuelto un poco más inteligente. Al principio eran absurdos, pues obviamente el Consejo de Estado ya ha venido también diciéndoles cómo es que se tienen que hacer determinadas reclamaciones, que se considera salario y que no. Y pues obviamente eh, se establece pues como esta situación. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, tenemos acá los trabajos independientes por cuenta propia, los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios que reciban, acá ya estamos, la ley 1753. Vea todas las normas que han venido regulando el tema de los independientes, que empezó desde el 2007, ya estamos en el 2015 y en el 2022. O sea, han venido varias normas regulando esta situación de los independientes. Entonces, ingreso base de cotización de los independientes, ¿cierto? Entonces, los trabajadores independientes por cuenta propia, que ya hablamos cuáles son los trabajadores independientes por cuenta propia. Los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios que reciban ingresos mensuales iguales superiores a un salario mínimo, cotizarán, acá ya empezamos a hablar de mes vencido, antes los independientes, antes del 2015, los independientes no podían cotizar mes vencido, sino que cotizaban antes de empezar a prestar los servicios, ¿cierto? Cotizaran mes vencido a la seguridad social. Y vea que acá ya estamos hablando sobre una cotización mínima del 40% del valor mensualizado de sus ingresos. Mínima del 40%. Yo puedo cotizar por más si quiero, hasta el tope máximo. ¿Cierto? Sin incluir el valor total de impuestos y el valor agregado de IVA cuando a ello hay lugar, según el régimen tributario que corresponda. Acá este tema de seguridad social, este tema de parafiscales, pues obviamente, y el pago de la seguridad social, pues obviamente viene muy encaminado con el tema tributario. Entonces, por eso hablamos mucho de ese artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, a mí me ha tocado defenderlos, sentarme con contadores. Cuando uno empieza a trabajar ese tema de los GPP, cuando requiere una persona,
cuando les empezó, obviamente, cuando ya empieza el OGPP con el ojo encima, no simplemente haciendo coros persuasivos, sino que ya tienen a la persona. Esto es un tema que tiene que ver con derecho laboral, derecho tributario, contabilidad, derecho administrativo, porque se va ante la jurisdicción ordinaria. O sea, son cuatro ramas del saber jurídico y de contabilidad que se unen en este tema de los GPP, porque van independientes, trabajadores, seguridad social, para fiscales, contencioso administrativo, contabilidad. O sea, es un tema que siempre es muy complejo. Los demandas que nosotros hemos presentado de nulidad de restablecimiento del derecho, siempre, no solamente, siempre que la hacemos con ayuda de un abogado tributario y del contador. Porque el tema, pues, obviamente, el tema administrativo, pues, también es más manejable. Entonces, para calcular la base mínima de cotización, se podrá deducir las expensas que se generan de la ejecución de la actividad o renta que genera el ingreso, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 107. Esta norma fue declarada inexequible, es decir, sale del ordenamiento jurídico por la sentencia 216, por la sentencia 219 del 2017, pero le hace unos efectos, genera unos efectos a futuro, o sea, va escalonándola para que salga a futuro del sistema mientras se crea otra norma que la arregle. Eso es lo que dicen que va a pasar, eso es lo que dicen que va a pasar con la reforma laboral, que puede ser que le generen esa ineficacia a la norma, pero que declaren inexequible la reforma pensional, pero que difiera los efectos hacia futuro. Es decir, eso es lo que busca, pues, o sea, no interpretar, o sea, eh, ellos dicen que con esa sentencia dicen que se viola el principio de unidad de materia y pues obviamente definió pues los efectos hasta la legislatura. Eso fue en el 2019. Entonces se cambia. ¿Qué cambia con con la ley 1753 de 2015 de la anterior? Primero, se reitera pues obviamente la base del 40%. En esta norma se refuerza más el papel de la OGPP para la fiscalización, ¿cierto? Y se aclara eh, y se aclara pues la deducción de expensas conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos otra norma. Entonces vea que tenemos un recuento normativo para independiente que empieza, pues obviamente, empieza con la ley, empieza con la ley 797 del 2003. Eh, Ahí viene después la ley 1438 del 2011, 1753 del 2015, que es la que acabamos de ver, que fue declarada inexequible pues por la sentencia 219. Y después viene la ley 1955 del 2019. ¿Sí? Entonces, ese artículo 244 que también fue declarado inexequible, ese artículo 244 establece que el ingreso base de cotización de los dependientes, los trabajos independientes con ingresos netos o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente que celebren contrato de prestación de servicios personales cotizarán mes vencidos al sistema de seguridad social sobre la base mínima del 40% del valor mensual inicial del contrato sin incluir el valor del impuesto del valor agregado IVA. Entonces, vea que todo lo que regula esa cotización del independiente, todo lo que ha venido generando esa cotización del independiente, cuando es independiente, pues obviamente más que todo por cuenta propia. Entonces, independientes con contratos de prestación de servicios personales, independientes por cuenta propia con contratos distintos a la prestación de servicio. En esta norma también los GPP debe determinar un esquema de precisión de costos, que es lo que ya estábamos viendo en las diapositivas anteriores, eh, basado pues en la información que da la DIAN y que da el DAN. Ese sistema de presión de costos facilitó muchas veces ese tema de ese pago de la seguridad social. Incluso nosotros estábamos defendiendo a unas personas que lo estaban requiriendo. Empezamos a hablar sobre el artículo 107 y empezamos pues como a diferenciar los gastos que tenía la persona. Y con la precisión de costos se bajó bastante esas sanciones que estaba haciendo el OGPP.
Y esta derogación también diferió, pues obviamente, hasta el 21 de junio de 2021, porque recordemos que este artículo 244 pues, fue derogado fue declarado inexequible, perdón, por la sentencia C-068 del año 2020 y definió esa derogatoria hasta la legislación, hasta el 21 de julio de 2022. Sigamos pasando a la otra diapositiva. Vea que acá estamos hablando de esa apreciación de costos nuevamente, ¿cierto? Entonces, en estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que cumplan con los artículos del artículo del 107 del Estatuto Tributario, sin exceder, obviamente, los valores incluidos en la impresión de renta en la respectiva vigencia. O sea, que tenga causalidad. El artículo 107 nos establece que realmente se pueda deducir porque, pues, obviamente, esos gastos, ese ingreso también genera unos gastos y que esos gastos sean causales y generados de la actividad económica que estoy ejerciendo como independiente. Tenemos la otra diapositiva. Para pasar a la siguiente diapositiva, si se puede, por favor. Acá miremos, pues, obviamente, el parágrafo que consacra la norma que establece que para efectos de determinación de ingreso base de cotización los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes a prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y compra de insumos, ¿cierto? O expensas, la unidad de gestión pensional para fiscal deberá, atendiendo dado las estadísticas, los estadísticos producidos por el DIAN, por la DIAN y por el DANE. ¿Para qué? Para que la persona se pueda deducir eso y no tenga que cotizar sobre todo lo que gana. Recordemos que yo ahorita les estaba hablando de un caso que ganamos en el Consejo de Estado, que lo que estaba haciendo el OGPP, a pesar de que ahí estaba la norma, era decir, usted le entró este dinero, pero lo que no hacían era, venga, miremos que acá hay un tema de una subcontratación, yo tengo que contratar a mi secretaria, tengo que contratar a mi asistente, yo tengo que comprar estos insumos, y usted no está teniendo en cuenta esa situación. Por eso es que se hace la presunción de costos, para tener en cuenta, pues, obviamente, el tema, pues, de las expensas que impliquen esa subcontratación y esa compra de insumos y la OGPP tiene que tener en cuenta, teniendo en cuenta, pues, obviamente, lo establecido por la DIAN y por el DANE. Entonces, ¿qué cambia qué cambia frente a la norma anterior? Se ratifica la base del 40%, o sea, ya tenemos ese 40% muy establecido, que es mínimo, yo tengo que considerar sobre el mínimo lo que ingreso el 40%, ¿cierto? Se introduce el tema de presunción de costos y, pues, se declara inexequible y se revive, pues, la norma anterior. Ya estamos llegando, ya estamos llegando a la norma vigente. Vamos a pasar a la otra diapositiva, porfa, para que vayamos entendiendo todo este tema. Entonces, vea que acá estamos hablando del tema, como estamos hablando que ya se presenta la presunción de costos. Entonces, no obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de los definidos por el esquema de presunción de costos de la OPB, siempre y cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y deducciones, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y las normas que regulan las exigencias para la validez de dichos documentos. Es decir, la OGPP me puede requerir y puede presumir unos costos, una presunción de unos costos, unos gastos que yo hago y que determine que por este porcentaje es que tengo que yo cotizar a la seguridad social y estoy siendo inexacto con ello. Pero yo también le puedo demostrar a la OGPP que esa presunción de costos está mala, no es conforme a mi realidad y yo con soporte documental, con prueba documental puedo decirle que es inferior. Si es inferior, puedo decirle que es inferior y que la cotización tiene que ser inferior y que las acciones son inferiores. Obviamente tengo que demostrarlo. Recordemos que si es superior, pues ¿para qué lo vamos a
¿para qué vamos a decir? Más bien nos quedamos con la presunción de costos que está haciendo el OGPP, como el caso que yo les dije la vez pasada, pues que yo les dije hace poco, que estábamos haciendo el tema de los requisitos del artículo 107, y cuando hacíamos la cuenta nos daba más favorable acogernos a la presunción de costos que está haciendo el OGPP porque no nos daba, con esas deducciones, nos daba un valor superior. En esta parte, pues es bueno que me cojan pues como la idea. Tenemos acá la siguiente diapositiva. Tenemos entonces ya esta ley, la ley 2277 del 2022, que es la reforma tributaria, la nueva regulación del IBC, ¿cierto? Esta regulación que establece, mantiene obviamente la base mínima del 40%, introduce la diferencia si es trabajador independiente que lleva contabilidad o no, si lleva contabilidad cotiza sobre el valor causado, si no lleva contabilidad cotiza sobre el valor efectivamente percibido, permite obviamente la imputación de costos y deducciones, se mantiene el esquema de presunción de costos del OGPP y cuando haya varios contratos simultáneos se debe cotizar por cada uno de esos contratos. Esto es lo que hoy en día, y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros los independientes al momento de pagar la seguridad social al día de hoy. ¿Cierto? Mes vencido, base mínima del 40% de los ingresos. Recordemos que hay que mirar cuáles son los ingresos cada mes, si son independientes, por cuenta propia, si son, pues obviamente un comercial, o una persona que se dedica pues, a la actividad comercial. Obviamente, si soy médico, mirar también cuáles contratos tengo. Si soy médico y soy rentista capital, mirar también el tema del 40%. Es muy importante tener en cuenta eso para evitar esos requerimientos por parte del OGPP. Vamos a pasar entonces ya que tenemos claro, más o menos claro, el tema de los dependientes y la fiscalización que se le hace al empleador, el tema de los independientes. Ahora vamos a mirar cómo es el proceso de fiscalización, qué es lo que hace el OGPP y cómo es que nos tenemos que defender ante el OGPP y qué términos hay con el tema del OGPP. Doctor, qué pena, una pregunta. El tema con el que vamos a continuar nos vamos a extender mucho porque la idea es que vamos con la charla hasta las 8 y si es necesario, entonces podemos continuar con la charla el próximo miércoles, por si falta mucho tema por abordar. Estamos en la mitad. No, entonces sí, porque tenemos varias preguntas y ya la charla se nos iría a 2 horas. Entonces, si quiere, vamos redondeando acá o me dice dónde, porque ya sería mucho tiempo. Podríamos continuar entonces el próximo miércoles para terminar el tema. Ah, bueno, listo, Y perfecto. tenemos varias preguntas también. Si quieres pasar a la otra diapositiva, si eres tan Listo. amable. Entonces, estas son las normas vigentes, la vigencia del tiempo en las normas antes está escritas. Eso es lo que hemos venido hablando sobre el tema de los independientes. La 1122, la 1753, la 1955, la 2194 y la 2277. Realmente Colombia sí es un país donde sacan normas por todo y pues no han podido cuadrarse. Vea esta última, la 2277, que es la reforma tributaria. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, porque es muy importante también la vigencia en el tiempo de las normas para el tema de para el tema de la fiscalización por parte de la OGPP. Recordemos que la OGPP solamente puede fiscalizar 5 años hacia atrás, es decir, del 2025, 5 años hacia atrás. O sea, la OGPP no me puede fiscalizar a mí ni cobrarme a mí lo que pasó 5 años, hace 6 años, hace 7 años, si quedó malo, si quedó bueno, ya no puede porque eso es una prescripción que consagra el estatuto tributario de 5 años. Es lo mismo, por ejemplo, cuando a la gente le llega cualquier requerimiento por parte de Colpensiones o de un fondo donde no le pagó bien a un empleado, perdón, pero fue hace muchos años y ya no tiene herramientas jurídicas o pues para poder hacer un cobro coactivo. Listo, no, si quiere, paramos ahí porque ya lo que sigue es el tema del proceso del OGPP. ¿Qué requiere el OGPP? ¿Qué va a hacer el OGPP? ¿Cuántos términos hay? ¿Cómo se llama cada resolución que emite el OGPP? ¿Cuánto tiempo tiene el OGPP para darnos pues una respuesta final? ¿Qué puedo hacer yo una vez tenga ya la respuesta final por parte del OGPP? Entonces, esa parte yo creo que nos demoraríamos por ahí una horita más.
Tiene el micrófono apagado. Sí, ya nos extenderíamos mucho, entonces podemos continuar con la charla el próximo miércoles para terminar de abordar el tema, ¿le parece? Claro que sí. Listo, por acá nos dicen, si tengo ingresos como independiente y recibo ingresos por renta de propiedades, ¿tendría que hacer pago adicional de seguridad social como independiente? Sí, tendría que hacerlo como pago de seguridad social, eh, como independiente. O sea, porque lo pueden fiscalizar a uno. Y siempre y cuando respete pues el 40%. O sea, lo mínimo que tienes que pagar es el 40%. Algo como práctico. Venga, yo estoy pagando como independiente, o sea, yo estoy pagando como independiente, a mí me pagan como médico X cantidad, pero y estoy pagando por esa cantidad el 40%. Pero no estoy omitiendo ese pago como rentista de capital lo estoy omitiendo. Y cuando la DIAN le pase la información a la OGPP puede buscar la información por cualquier lado, por los bancos, por cualquier lado. Incluso con los mismos puntos Colombia pueden darse cuenta. Ellos tienen acceso a todo, esa entidad es enorme. Pero, por lo general, miran lo que tiene, miran lo que usted paga en seguridad social y miran lo de la declaración de renta y hacen como una comparación. Entonces, si dicen, bueno, es que él recibió por su profesión X cantidad de dinero. Y por ese ejercicio de su profesión está cotizando 40%. Pero acá vemos que está recibiendo por otro lado otro dinero y no está cotizando por ese dinero. Entonces tendrías que cotizar por ese dinero, porque si no la GBP puede fiscalizarte, requerir un tipo y pagar. Pero pues obviamente si no lo ha requerido, pues no lo haga. Debería hacerlo. Y eso es bueno hacerlo porque te va a generar un IBC mayor y en el momento en que se pensione, si está pues en esta nueva, si está en la ley 100, si no lo coge, si está en transición con la nueva ley, o sea, que siga con la ley 100 del 93, pues al momento de la pensión va a ser mayor. Pero si no lo ha requerido, pues y usted dice, no, pues yo no voy a pagar por eso, pues el deber ser es pagar, el deber ser es pagar, pero si no lo ha requerido, pues no lo paga, ¿cierto? Ya cuando lo requiera, usted ya lo que tiene que hacer es ponerse al corriente y mirar qué es, porque recordemos que muchas veces se hacen acciones persuasivas. Cuando es la acción persuasiva, dice, venga, usted está cotizando, no está cotizando como debe cotizar, vaya y corrija. Y si corrige antes de que lo requieran, no hay ninguna sanción ni nada. Pero tiene que corregir antes de que lo requieran. Porque recordemos que es diferente la acción persuasiva al requerimiento. ¿Listo? Entonces sí debería cotizar por ese valor. Una persona jubilada que recibe ingresos adicionales por apoyo familiar debe pagar más de lo que paga por jubilación. Debe pagar. A ver, si la persona recibe ingresos, o sea, si yo recibo ingresos y si yo estoy pensionado y recibo ingresos diferentes a mi pensión, debo pagar solamente salud. O sea, debo pagar, pero solamente lo de la salud. O sea, de la pensión le descuentan la salud, pero también estoy recibiendo dinero por otro lado, pero como yo estoy pensionado no pago pensión, pero sí tengo que pagar salud. De los rendimientos financieros de un CDT también se debe pagar para fiscales. No, no, solamente la seguridad social. Antes de retención en la fuente, en caso de rentistas de capital. Ah, perdón, yo creo que esta, bueno, no sé, no entiendo muy bien la pregunta. Nos No, dicen buenas no, noches. es ya después lo que recibe neto, lo que recibe neto. Como rentista de capital, lo que recibe neto. No puede, o sea, como que, venga, es que me van a cobrar todo esto. No, no. Es después. O sea, ¿cuánto me quedó a mí? Sobre eso lo que puedo yo gastarme, eso es lo que tengo que pagar. Si pago como empleado seguridad social y quiero pagar más para aumentarme IBC para pensión, ¿eso lo cruzo la seguridad social a la DIAN? No, 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 no. Esté tranquilo, puede pagar si quiere, no hay problema. Vale, doctor, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. O sea, es bueno que lo haga incluso si ya está, o sea, incluso profesores que mencionan mi seguridad social, derecho pues, laboral, esa gente es independiente, y muchos pues son independientes y les faltan ya menos de 10 años para pensionarse y están metiéndole a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Están pagando sobre esos 25 salarios legales mensuales vigentes.
Vale, doctor, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. No sé si de pronto tiene alguna recomendación frente al tema que nos acaba de informar. Sí, bueno, es importante, recuerden, es importante mirar primero qué tipo de independiente soy yo, mirar qué tipo de independiente soy yo, mirar cómo estoy cotizando, ¿cierto? Mirar cómo es que estoy cotizando, mirar cómo es que me reportan a mí en la declaración de renta, porque depende de cómo me reporten en la declaración de renta, los GPP van a ir a fiscalizarme. Y recordar que si nos requirieron el año pasado o si nos hicieron alguna invitación, nos están refiriendo al año 2021 y si empiezan a requerirnos o a darnos alguna información, pues, o hacernos un coro persuasivo, más que todo, más que requerir un coro persuasivo, nos estarían requiriendo del año 2022. Entonces, si me llega a mí un requerimiento, o perdón, un requerimiento no, un comunicado donde me invitan a cotizar correctamente, nos vamos al 2022. Pero recordemos que ellos pueden fiscalizar 5 años hacia atrás. Vale, muchísimas gracias. Entonces, dentro de 8 días, me gustaría, porque dentro de 8 días vamos a explicar el temita de qué tenemos que hacer cuando me llega mi requerimiento, qué tenemos que hacer cuando me llega la resolución, qué tenemos que hacer, cuáles son los términos, ¿cierto? Que tenemos que mandar la información, porque si no mandamos la información nos sancionan. Todas esas situaciones muy importantes y son tiempo, tener como claro el esquema para que nos sepamos defender y sepamos hablar el contador, porque muchas veces ya los contadores se han pulido un poco más, pero cuando empezamos esto, yo el primer tema que toqué esto creo que fue en el año 2015 o 2016, y realmente como es un tema que es un proceso tributario, es un proceso que viene, es un proceso, el proceso, no la norma sustancial, sino el proceso es un proceso tributario, lo que hace es que muchas veces no teníamos en cuenta esos términos. Y cuando iban a presentar alguna petición, ya era tarde. Vale, doctor, muchísimas gracias a todos los asociados que nos acompañaron en la noche de hoy. Entonces, esperamos contar con su presencia al encuentro virtual el próximo miércoles porque le vamos a dar continuidad con temas relevantes a esta charla que se dio el día de hoy. Y también Desde si el comité, tienen, si tienen preguntitas, las pueden hacer y ese día de la charla las podemos resolver también, ¿no? Como vale, que, doctor, bueno, escriben esto, y ese día y me las mandan antecitos para entrar resolviendo. perfecto, doctor. Desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual de esta noche. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Y a usted, doctor, también muchísimas gracias por No, brindarnos muchas tan gracias a valiosa ustedes. información. Muchas gracias a Feliz ustedes. noche. Muchas Hasta gracias. luego. Feliz noche. Que Chao. descansen. Hasta luego.